Damos inicio a la conferencia sobre neuralgia del trigémino y en la última parte de la neuralgia del trigémino como un diagnóstico diferencial, es decir, algo que se parece a la neuralgia del trigémino pero que no es. Vamos a hablar de las cefaleas que son trigémino autonómicas y vamos a ver qué tipo de cefaleas son las trigémino autonómicas. Bueno, vamos a modificar como siempre hacemos esto de aquí, espérense, aquí ponemos el video en un rinconcito y vamos a iniciar ya nuestra charla. Bueno, nada, ante todo, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de conectarse. Vamos a iniciar nuestra charla sobre neuralgia de trigémino y cefaleas trigéminos autonómicos. Bueno, la neuralgia del trigémino, bueno, tenemos que empezar. Neuralgia es dolor que tiene que ver con el nervio trigémino, ¿no? Y el nervio trigémino inerva la cara. Hemos visto con mucha frecuencia pacientes que dicen, no, porque tengo una neuralgia del trigémino y se señalan para otros lugares. No, neuralgia del trigémino tiene que ver con estas tres ramas y sobre todo las dos inferiores, que es con la que se observa con mayor frecuencia. Bueno, el trigémino es un nervio craneal, aquí vemos que sale ahí dentro del cráneo. Voy a buscar mi maqueta. Sale aproximadamente, este es un cráneo, esta es la mitad, ¿no?, de un encéfalo, sale aproximadamente del tallo cerebral, aquí está su núcleo, y tiene unas ramas, que son tres, que inervan la cara y los músculos de la masticación. Es decir, la primera rama y la segunda rama solamente son ramas sensitivas, y la rama 3, que es la más grande, es una rama que también inerva los músculos de la masticación. Pero bueno, el paciente no llega a nosotros con el diagnóstico de neuralgia de trigémino. A veces lo que llega es con un dolor de cabeza, que puede ser orofacial, y nosotros con los síntomas y el examen físico, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que tiene o no una neuralgia de trigémino, ¿no? Partimos de algo que ya hemos venido tocando, que es la clasificación de las cefaleas. Bueno, las cefaleas se dividen en primarias y secundarias, y la 3 es las neuropatías craneales y dolorosas y algias faciales. Aquí es donde encaja nuestra charla del día de hoy. Es decir, esto es una neuropatía craneal dolorosa o una neuralgia facial dolorosa. ¿De acuerdo? Bueno, como les dije, los pacientes llegan con un dolor facial. Es decir, este es un dolor facial que no necesariamente llega con el diagnóstico de neuralgia de trigémino, y uno tiene que tratar mediante el interrogatorio, que es el aspecto más importante del diagnóstico en la neuralgia de trigémino, es el interrogatorio, y tratando de ver las características, la localización, los síntomas asociados que puede tener este dolor para uno concluir si es o no es una neuralgia de trigémino. Bueno, aquí está la clasificación de los dolores orofaciales, es decir, todo lo que duele en la cara puede tener este tipo de causa, ¿no? Y lo dividimos en 6. Esta es la clasificación internacional de dolor orofacial que se utiliza actualmente. Bueno, los dolores de los dientes, de las muelas, de mandibular, el dolor muscular, que habitualmente puede estar en relación a tensiones, el dolor por alteraciones de la articulación temporomandibular o disfunción de la articulación temporomandibular, dolores que ya tienen que ver con nervios craneales, que puede ser el trigémino, el glosofaringio, el intermedio. Las cefaleas primarias, como la migraña, la cefalea tensional, pueden dar dolor en la cara, y sobre todo esta cefalea, que es la cefalea que se llama cefalea en racimo, cefalea acuminada, es decir, un tipo de cefalea trigémino autonómica, el dolor es también en la cara, y algunos síndromes que son poco frecuentes, pero que también se ven en la práctica clínica, como el dolor o el síndrome de la boca ardiente, dolores faciales persistentes, otros tipos de dolores como tal. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la neuralgia del trigémino? Y aquí siempre vamos a poner esta figurita que nos recuerda cuáles son los dermatomas de las 3 ramas del trigémino, es decir, la rama mandibular, la maxilar O2 y la oftálmica O1. Fíjense hasta dónde llega el trigémino, hasta aquí arriba, ¿no? Hasta aquí. Siempre está excluido aquí el ángulo de la mandíbula como tal. Bueno, las características de este tipo de dolores, que son dolores breves, es decir, es como si fuera un corrientazo, un golpe
corriente eléctrica de corta duración, casi siempre unilaterales, eléctricos, ¿no? Y que tienen un inicio y fin súbito con una duración de segundos. Es decir, si uno tiene un dolor persistente, ya tiene menos posibilidades de que sea una neuralgia de trigémino. Hay dolores persistentes que son neuralgia de trigémino, pero aquí tiene menos posibilidades de que sea una neuralgia de trigémino. La distribución habitualmente, fíjense que en un 40%, un 35-40% es en una zona sola, en una sola zona. Es decir, habitualmente la 3 es la que con mayor frecuencia se ve, pero la 2 también es muy frecuente. Es decir, la 3 y la 2 ya son las más frecuentes. En dos zonas, pero siempre unilateral, en un 35%. Es decir, ya estamos hablando de que en un 80% aproximadamente es entre la zona 1 y la 2 o la zona 1 y la 2 juntas, ¿no? Ya un 14% son todas las zonas de la cara, es decir, estamos hablando de ya más de un 95% la zona de la cara, pero unilateral. Pero es menos frecuente. Yo, en mi práctica clínica, este 14% lo pongo en tela de juicio, porque la mayoría de los pacientes que yo he visto son en la zona 2 y 3 como tal. Otra característica de la neuralgia de trigémino es que está desencadenada por estímulos no dolorosos. El paciente cuando está sometido a un aire fresco o al aire del ventilador o del abanico o a comer, a hablar, a maquillarse, a afeitarse, son estímulos que desencadenan dolor. Por lo tanto, es un estímulo inocuo, un estímulo que habitualmente no puede desencadenar dolor, que desencadena dolor. ¿De acuerdo? Y hay un 30% que puede ser continuo, pero de menos intensidad. Yo diría que es menos de un 30%, pero lo que está en los libros es que es el 30%. Bueno, los criterios diagnósticos. Que, es decir, lo que vimos anteriormente es las características clínicas para que uno lo tenga en consideración, pero existen criterios diagnósticos que uno tiene que cumplir ciertos determinados criterios para uno poder plantear que es una neuralgia de trigémino como tal. Bueno, es un dolor facial recurrente, unilateral, ya hemos visto esta, que tiene la irradiación a nivel de las ramas de trigémino, ¿no? Pero que puede cumplir estas tres características, ¿no? Digamos, dura segundos, es de severa intensidad, es un dolor intensísimo. Los pacientes llegan angustiados, desesperados, incluso muchas veces llegan después de una experiencia por estomatología porque piensan que hay algún problema odontológico y entonces hacen extracciones dentarias. Por la intensidad tan grande, los pacientes llegan angustiados y dicen, doctor, tráigame esta pieza, que esta pieza es la que tiene el problema, y a la larga la pieza es probable que no tenga problema, ¿no? Es una descarga eléctrica punzante, lo precipitado por los estímulos inocuos, ya lo vimos, y que no cumpla otros criterios de otra causa que estén justificando esto, que por ejemplo que no tenga una lesión en la cara u otro problema que pueda ser justificado. Bueno, desde el punto de vista de por qué ocurre la neuralgia de trigémino, lo vamos a dividir así, que es como se divide internacionalmente. Se divide en clásica. Clásica es cuando hay una compresión vascular, es decir, aquí esto que voy a tocar ahora es el nervio trigémino como tal. Mire, esta es la salida del nervio trigémino de la cara, del tallo cerebral. Mire, aquí está el nervio trigémino, la salida. Por aquí pueden pasar algunos vasitos, por ejemplo, la arteria cerebelosa superior, que puede comprimir entonces la salida, la emergencia del nervio trigémino del tallo cerebral. Por lo tanto, una de las primeras causas que nosotros tenemos que ir a ver es que tenga una compresión vascular, y este tipo de neuralgia de trigémino se llama neuralgia de trigémino clásica. La otra es la neuralgia de trigémino secundaria. Es secundaria a un tumor, a esclerosis múltiple, que con mucha frecuencia se ve en la esclerosis múltiple, a malformaciones del ángulo punto cerebeloso, a infecciones, a trombosis. Las infecciones habitualmente son espesóster oftálmico, y a múltiples causas, lesiones ocupativas de varios tipos. Y por último, la neuralgia de trigémino idiopática, cuando hacemos una angioresonancia y no detectamos ninguna alteración. Entonces, pero este tipo de dolores pueden ser paroxísticos y continuos, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, también hay otra manera de clasificarla, tipo 1 y tipo 2,
Tipo 1 es en la que predomina el paroxístico, que es mucho más frecuente. Y el tipo 2 es en la que predomina el dolor de forma continua como tal. Bueno, entonces, a manera de generalidad podemos decir algunas cosas que son importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia o la prevalencia de por vida es menos del 1%. Para decirle, la migraña es el 1%, el 10% que diga. Es decir, que la migraña es 50 veces más frecuente. Y, por ejemplo, la cefalea tensional es el 80%. La cefalea tensional es muchísimas veces más frecuente que la neuralgia del trigémino como tal. Y da dolores faciales también, ¿no? Entonces, la edad promedio de inicio en los 53 años en la clásica, en los 43 en la secundaria. Pero bueno, es una edad de inicio en la adultez. Es poco frecuente observar, aunque sean por compresiones neurovasculares, que inicie antes de los 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de los síntomas, las cosas que encontramos al examen físico. Habitualmente no encontramos nada al examen físico. El paciente tiene un dolor y no vemos nada. Bueno, el dolor es aquí. Bueno, ¿qué podemos encontrar al examen físico? Que hay una hipersensibilidad del área que vamos a examinar. Si el dolor es a nivel de la rama mandibular del trigémino del lado derecho, entonces si uno toca ahí puede desencadenar dolor, pero habitualmente no encuentra nada, a no ser que sea una secundaria. Por ejemplo, la más típica que encontramos en nuestro archivo es la de este paciente, que tiene, como ustedes ven, tiene lesiones por herpes zóster, tiene un herpes zóster ostálmico y tiene un dolor rabiante. ¿Es una neuralgia del trigémino? Sí, pero no es una neuralgia de trigémino clásica o idiopática, es una neuralgia de trigémino secundaria a un herpes zóster oftálmico. Yo he tenido pacientes que por trauma han tenido lesiones y entonces queda con hipoestesia y dolor en ciertas áreas de la cara que se consideran dolores neurálgicos que afectan el trigémino, pero que no son la idiopática o la clásica como tal. Habitualmente en este tipo de pacientes no hay trastornos autonómicos. Esto es importante que lo mencionemos. Trastornos autonómicos significan aquellos pacientes que pueden tener lagrimeo, rinorrea, si sale secreciones nasales, lagrimeo, enrojecimiento ocular, que son manifestaciones que están relacionadas con otro tipo de dolores que ya veremos a continuación. Aquí le puse los dos nombres como para irle adelantando algo. Yo sé que esto lo ven pacientes y personas no médicos, así que tengo que ser lo más medido en cuanto a los términos para no complicarnos y no hacer rechazo en las personas que no son médicos y que puedan entender bien lo que yo estoy explicando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en cada una? Tenemos tres tipos, ¿no? La idiopática, la secundaria y la clásica. Bueno, la idiopática, la clásica y la secundaria. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que me duele a mí la cara, que tengo una neuralgia de trigémino? ¿Por qué me duele a mí la cara? ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos tres causas, lo primero que uno como médico está obligado, y ustedes como pacientes están obligados también a decirle al médico, bueno, doctor, ¿por qué me duele la cara? ¿De acuerdo? Explíqueme, ya yo me hice la resonancia, ya yo me hice el blink reflex, explíqueme por qué me duele la cara. Entonces, desde el punto de vista en la neuralgia de trigémino idiopática, bueno, ocurre un proceso de desmielinización. Aquí no hay ningún daño, no hay ninguna compresión, no hay un tumor, no hay una infección, no hay nada que justifique el dolor. Es de causa idiopática y es por una desmielinización en la entrada del nervio, que hay un trastorno funcional, no desde el punto de vista estructural. Y aquí se forma lo que se llama, entre comillas, un cortocircuito entre la fibra del tacto y la fibra del dolor y provoca entonces el dolor. Y hay también fenómenos de hipersensibilización central. Recuérdense que, a ver, viendo ahora el cerebro así, aquí está el núcleo del trigémino, pero las áreas que nos dicen que nos duelen están más a nivel superior, es decir, a nivel de la corteza, a nivel del tálamo, y estas áreas sufren en los pacientes con neuralgia del trigémino idiopática, sufren una hipersensibilización, están más sensibles, con estímulos pequeños pueden generar dolor, por lo tanto, eso es otro fenómeno, es decir, ocurre cambio desde el punto de vista periférico, pero ocurre cambio también a nivel central, como la hipersensibilización central como tal. Bueno, ¿qué pasa en la clásica? En la clásica
es más fácil de entender. Bueno, si esta es la emergencia del nervio trigémino, entonces si hay una compresión vascular puede dar dolor porque este nervio tiene que ver con la sensibilidad de la cara. Eso es entendible totalmente. Y existen entonces diferentes tipos de contacto, por ejemplo, o de conflictos neurovasculares. Es decir, el grado 1 es la que entra en contacto ligero, el grado 2 hay un contacto y hay una distorsión del nervio como tal, y el grado 3 hay una compresión evidente que es el causante del dolor como tal. Por último, la neuralgia del trigémino de etiología secundaria, es decir, y es secundaria a múltiples causas. Bueno, la más frecuente que hemos visto, la esclerosis múltiple. Tengo pacientes en la consulta que son muy rebeldes incluso a la carbamazepina, que tienen neuralgia de trigémino. Entonces, por esclerosis múltiple, y es realmente un síntoma que tenemos que siempre tener en consideración. Por ejemplo, si vemos una mujer joven, un hombre joven que tiene una neuralgia de trigémino, tenemos que salir a buscar la esclerosis múltiple como causa más importante. Las lesiones ocupativas, los tumores, las malformaciones a ese nivel arteriovenosa, y las infecciones, como en este caso, que es una infección por herpes zóster oftálmico, y este paciente aqueja una neuralgia del trigémino. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ya vimos los elementos clínicos, ya vimos que el paciente tiene un dolor que es de corta duración, de inicio a fin súbito, que dura segundos, escasos segundos, que el paciente tiene, es decir, afectación en alguna de las ramas, casi siempre unilateral, y que no existe otra causa que justifique el dolor, ¿no? Bueno, ya estamos convencidos, cumplimos con todos los criterios de neuralgia de trigémino, entonces nos toca hacer los exámenes más importantes. Bueno, los dos exámenes más importantes en orden de importancia los voy a poner: la angioresonancia, es decir, resonancia magnética, y resonancia también de los vasos, para que se vean los vasos, porque no solamente tenemos que ver la estructura encefálica como tal, sino también los vasos. Es el examen, digamos, el gold standard, el examen más importante que se debe hacer en la neuralgia de trigémino, porque nos ayuda a ver si hay lesiones en nuestro cerebro, en nuestro parénquima, en el tallo cerebral, específicamente en la esclerosis múltiple, por ejemplo, y nos ayuda también a identificar si hay o no compresión vascular o compresión neurovascular. Entonces, lo otro que podemos hacer también es el blink reflex. En aquellos casos que no podemos hacer una angioresonancia, porque no en todos los pacientes se puede hacer, entonces hacemos un blink reflex porque nos ayuda a diferenciar la primaria de la secundaria. Nos ayuda, nos da una información. ¿Qué cosa es el blink reflex? Blink reflex es reflejo de parpadeo. Es un estudio neurofisiológico en el cual se dan unas corrientes eléctricas aquí, un impulso eléctrico, y ese impulso llega hasta nuestro tallo cerebral y regresa en forma de parpadeo. Es decir, provocan una sonda, y estas sondas nos dicen a nosotros si está bien el lado derecho, el lado izquierdo. Lo podemos comparar el lado derecho con el lado izquierdo y podemos decir si hay o no hay alguna sospecha de que la neuralgia del trigémino sea secundaria. Pero en realidad no nos es útil para la idiopática ni para la clásica, que es por compresión neurovascular. Entonces, bueno, en esta gráfica quiero decir los elementos que tenemos que tener en cuenta para uno diferenciar la neuralgia de trigémino de otras causas. Es decir, de otras causas de dolor, no necesariamente neuralgia de trigémino. Y vamos a empezar por las características. Lo primero que uno tiene que evidenciar en el paciente es cuáles son las características del dolor. Por ejemplo, si el paciente le dice a uno que tiene un dolor opresivo de leve intensidad en ambos lados de la cara, opresivo, uno no piensa en neuralgia de trigémino. Dolor opresivo, estamos pensando en cefaleas de tipo tensional. Si es pulsátil, pericranial, periocular, podemos pensar en una neuralgia, en una cefalea trigémino autonómica, como las vamos a ver a continuación, o en una migraña. Si la localización es un diente, puede ser un dolor dentoalveolar. Si la localización es más occipital, pero con un patrón neurálgico, puede ser una cefalea primaria, una neuralgia occipital. Si es en la base de la lengua, puede ser una neuralgia glosofaríngeo. Si es dentro del oído, en el nervio intermedio. Ayer casualmente vi una paciente
con una neuralgia del nervio intermedio. Ojalá esté viendo este video. Si es bilateral, podemos pensar en cefaleas de tipo tensional. Si hay rash en una neuropatía posherpética, si hay un trauma, bueno, puede ser por la fractura, por el golpe, y así vamos viendo en dependencia a las características, a la duración, a los síntomas asociados, bueno, que puede ser que no sea neuralgia del trigémino. Recuérdense que, por ejemplo, en este caso, las características es lo primero, porque aquí, por ejemplo, pulsátil periocular, la migraña es 20 veces más frecuente que la neuralgia del trigémino, o más de 20 veces. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre lo tenemos que tener en consideración. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya diagnosticamos al paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, estos son los tratamientos aprobados por la FDA. No es que digamos que todos tenemos que guiarnos por la FDA en cuanto a la hora de indicar un tratamiento, pero si están aprobados, se supone que son medicamentos que han pasado, digamos, ciertos niveles de aprobación. Para cumplir esta aprobación tiene que pasar ciertos niveles, y entonces estos niveles son muy exigentes y nos dan a nosotros la medida de que el medicamento o el procedimiento puede ser útil, ¿no? Entonces, siempre de primera línea, carbamazepina o capazepina. Estos son de primera línea. A mí me llegan pacientes a veces con neuralgia del trigémino tomando estos medicamentos de segunda línea, valproato, topiramato, gabapentina, pregabalina, que son medicamentos de segunda línea. Y nunca ha tomado carbamazepina o capazepina. Y a veces uno quitando esto, modificando y poniendo carbamazepina u oscapazepina, entonces podemos resolver el problema. Bueno, tenemos otros tratamientos alternativos, tenemos procedimientos que son invasivos, pueden haber bloqueos de diversos tipos, pueden haber la risolisis, que es directamente percutánea hasta el ganglio de gases, que es donde salen las 3 ramas de trigémino, la ablación por radiofrecuencia, que se hace aquí en Nicaragua, la radiocirugía, que no se hace en Nicaragua, por Gamma Knife, que es mucho más directa, menos invasiva, la descompresión microvascular, que es separar el vaso que está comprimiendo el nervio, que esto se puede hacer por vía endoscópica o por microcirugía, y estos son los procedimientos en sentido general aprobados por la FDA. Bueno, ya sea por tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, nosotros podemos tener una escala de cómo va evolucionando nuestro paciente. Bueno, va bien, no tiene dolor, sin medicamento va bien. Bueno, en dependencia de esto, si la evolución es excelente, buena, aceptable, hay fallo del tratamiento malo, nosotros establecemos cuál es, digamos, la clasificación que tiene este paciente para uno saber. Por ejemplo, si yo tengo un paciente tomando carbamazepina con un buen control, solamente dolor ocasional, este paciente no es tributario de tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos ayuda mucho para saber si vamos bien y qué conducta vamos a tomar a continuación. Bueno, hacemos cirugía. Bueno, la descompresión, estos son puntos que quería tocar porque son importantes, las personas preguntan mucho. La descompresión siempre es muy efectiva, ¿no? Es efectiva en un 70% de los pacientes. A ver, siempre que haya compresión, es decir, tiene que haber síntomas, ¿no? No voy a ver una angioresonancia en un paciente que se hizo la angioresonancia por otros motivos y no existía compresión, y entonces le vamos a decir, vamos a hacerle una descompresión por si acaso te duele el nervio trigémino. No. La descompresión es efectiva siempre cuando se hace en el lado sintomático del paciente. Es decir, si no hay una compresión en el lado sintomático del paciente, entonces la descompresión ya no tiene el mismo grado de efectividad, aunque muchas veces no excluye que tú tengas dolor para que uno haga un procedimiento de descompresión neuroquirúrgica. A veces no queda otro remedio, a veces es la única solución del paciente, y se han visto que a veces no se ven en la angioresonancia compresiones, pero pueden sí tener compresiones. Por lo tanto, esto hay que individualizarlo. Pero lo que sí estamos convencidos, uno, que es efectiva; dos, es que cuando hay una compresión, grado 1, grado 2, grado 3, en el mismo lado que el paciente tiene síntomas, es tributario el paciente de valorar la descompresión microvascular, que puede ser endoscópica o microscópica. Endoscópica es menos cruenta, es decir, a través de un endoscopio, es decir, mínimo acceso, la cirugía, la recuperación, todo es mucho más rápido.
Entonces, ¿hay otros tratamientos? Sí, hay otros tratamientos. Bueno, hay tratamientos como por ejemplo los anticuerpos monoclonales que se utilizan, anticuerpos monoclonales en migraña, pueden ser utilizados. Hay varios anticuerpos monoclonales que actúan en los mismos sitios de la migraña. La acupuntura para mí es un procedimiento bastante efectivo. Los bloqueos locales también, tanto occipital, occipital mayor, occipital menor, como los bloqueos de las ramas oftálmicas del quinto par pueden ser opciones. La neuroestimulación también, es decir, ya sea estimulación magnética transcraneal o a través de los TENS, que vamos a ver cómo se pueden utilizar, pueden ser opciones. Y el cannabis. El cannabis es muy controversial. Voy a ponerlo ahora. Es muy controversial. No estoy dando una propaganda a este tipo de producto, pero solamente voy a poner una muestra de los que están en el mercado, ¿no? En algunos lugares donde está aprobado el uso de estos, digamos, nutriacépticos, por decirlo de alguna manera, sí tienen una justificación fisiopatológica el uso de estos productos a través de aceite, a través de inhalada, es decir, hay varios mecanismos. Lo que pasa es que desde el punto de vista científico va a ser difícil justificar el uso con estudios clínicos a doble ciega, estudios clínicos bien, investigaciones clínicas bien diseñadas, por el hecho de las restricciones que pueden encontrar para el uso de estos productos. Pero sí hay varios estudios que han demostrado que este tipo de producto puede ser beneficioso para el dolor como tal. Entonces, este es el TENS, se utiliza en las ramas que esté doliendo, habitualmente son procesos de estímulo que provocan cambios en la neuromodulación, sobre todo a nivel central, y entonces hacen que tengamos un beneficio del dolor. Lo bueno que tiene esto es que uno se puede comprar el equipo, lo puede tener en su casa, lo puede aplicar uno y entonces, o puede ir a un centro a aplicarse. No tiene efectos adversos, los costos son bajos, es decir, son procedimientos inocuos que se pueden hacer paralelo a los demás tratamientos que uno esté usando como tal. Bueno, y llegamos a las cefaleas trigémino autonómicas. ¿Duele el trigémino? Sí. ¿Es neuralgia de trigémino? No. Por lo tanto, esto es un dolor de cabeza diferente. De hecho, es un poquitico más superior. Afecta más periocular, digamos, tanto en la parte inferior como en la parte superior, pero que tenga que ver con la rama 1 del trigémino, la rama oftálmica como tal. Pero no es neuralgia de trigémino porque no cumple los criterios de neuralgia de trigémino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entra dentro de la clasificación de la cefalea? Sí, dentro de la clasificación de la cefalea primaria, ¿sí? Que se puede dividir en migraña, en cefalea tensional y en las cefaleas trigéminos autonómicas. ¿Qué cosa quiere decir este tipo de cefalea trigémino autonómica? Que da dolor periocular que afecta el trigémino, pero que da síntomas autonómicos característicos como lagrimeo, rinorrea, enrojecimiento ocular, y lo veremos a continuación. Bueno, ¿cómo se puede dividir? Se divide en estos 5 aspectos o en 5 elementos. La cefalea más típica, que es la cefalea en racimo, la cefalea que es hemicrania paroxística, la cefalea que es neuralgiforme pero de corta duración, pero con síntomas autonómicos. Hay una que se llama hemicrania continua, pero bueno, vamos a referirnos hoy a la más frecuente dentro de todas ellas, que son infrecuentes, que es la cefalea en racimos como tal. Esa cefalea en racimos tiene varios sinónimos. ¿Vale? Durante todos los años de mi vida como neurólogo he visto, bueno, me han pasado por mis manos como 10, pero cuando me pongo a revisar encontré que son muchos más. Neuralgia ciliar, eritromialgia encefálica. Bueno, las que yo más he dominado, la cefalea de Horton, la cefalea histaminérgica, la cefalea acuminada, la cefalea en racimo. Bueno, pero todos estos son los términos que se han usado durante muchos años, como tal, ¿no? Los correctos, ¿cuáles son? No es la cefalea histamínica ni la de Horton, es la cefalea en racimos o cefalea trigémino autonómica de cefalea en racimo de tipo trigémino autonómica.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, cefalea en racimo, el 0,1% de la población cuando la migraña es el 10%. Por lo tanto, es 100 veces más frecuente la migraña. Yo dije 20, es 100 veces más frecuente. Por cada 100 migrañas diagnosticamos una cefalea en racimo. Pero, desafortunadamente, los médicos jóvenes, dentro de los cuales ya yo no me encuentro, nos gusta diagnosticar esta cefalea en racimo. Yo puedo contar con la mano los pacientes que tengo en la consulta que tienen cefalea en racimo, y no me alcanzan ni los pelos de la cabeza para contar todos los que tienen migraña, ¿no? Es decir, que es muchísimo más frecuente la migraña y por lo tanto tenemos que buscar este diagnóstico, pero buscar este diagnóstico cuando sea muy evidente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la migraña es mucho más frecuente en las mujeres y este tipo de cefalea es mucho más frecuente en los hombres. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hablar de estos factores de riesgo, ¿no? 4-1, hombres, aquí perdimos los hombres. En estas cosas de neurología, pierden las mujeres en esclerosis múltiple, migraña, cefalea, en migraña relacionada con los procesos menstruales y el embarazo, todo pierden las mujeres. Pero aquí perdemos los hombres, ¿no? 4-1. La edad es por encima de los 30 años. En pacientes que consumen bebidas alcohólicas, que tienen traumas craneales o han tenido una cirugía craneal previa. Estos son como que los factores de riesgo, pero el primer factor de riesgo es el familiar. Tener un familiar de primer grado que tenga este dolor de cabeza es 18 veces más frecuente a tener la cefalea en racimo o cefalea acuminada. ¿Por qué se llama en racimo? Porque te da racimos de dolores, periodo libre de dolor, racimos de dolores, y esto es un dolor que vamos a ver las características que tiene. Bueno, antes de entrar a las características, bueno, pertenece a la activación del sistema trigeminal, sí. Es decir, está provocada porque el trigémino tiene la culpa del inicio del dolor, pero este trigémino lo que provoca no es una neuralgia, sino es una vasodilatación. El vaso se dilata y esto es lo que genera el dolor. ¿Y por qué se dilata el vaso? Porque hay mecanismos para que desencadenen el dolor que están dentro de nuestro cerebro en un lugarcito que se llama hipotálamo, que actúa incluso como reloj biológico, porque cuando nos da de noche, y si nos da a las 2 de la mañana, nos va a dar a las 2 de la mañana durante un tiempo o durante la crisis, el paciente va a tener dolor en ese horario. Bueno, vamos a ver las características. Como les decía, es un dolor de corta duración, pero no tan corta como la del neuralgia del trigémino, es un dolor un poco más prolongado, dura entre 30 minutos hasta horas, 3, 4, 5 horas. Es unilateral, exclusivo, periocular, periorbitario, tanto en la parte inferior como en la parte superior, intenso, desesperante. El paciente está angustiado, camina de un lado para otro. Casi siempre tiene un ciclo biológico, por ejemplo, a veces da en racimos de dolores, es decir, como le decía yo, crisis, 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 periodo libre de crisis durante meses, vuelven a dar crisis, crisis, crisis. Ese se llama el episódico. El crónico es el que es continuo, continuo, crisis continua. Entonces, pero tiene una característica, que este dolor es casi siempre unilateral, porque incluso los síntomas autonómicos de obstrucción nasal, de lagrimeo, de enrojecimiento, se le obstruye, si te da del lado derecho, se te obstruye la nariz derecha, te lagrimea el ojo derecho, se te enrojece el ojo derecho. Y tiene, como les decía, un ciclo circadiano, es decir, a veces hay pacientes, yo tengo un paciente que trabaja aquí con nosotros, que le da de noche, es decir, las crisis de él están relacionadas con la nocturnidad, ¿no? Entonces, los síntomas autonómicos son estos. Bueno, el lagrimeo, inyección conjuntival, la congestión nasal o rinorrea, el edema, puede haber inflamación y puede haber contracción de la pupila como tal. Bueno, ¿cómo tratamos este dolor? Pues existen varios medicamentos que podemos tratar en la crisis o como preventivo. Bueno, en las crisis, bueno, desde los triptanes, hay varios tipos de triptanes, menatriptán, somatriptán, L-triptán, hay varios, ¿no? Los medicamentos compuestos con ergotamina, los antiinflamatorios, el oxígeno nasal en el momento que tienes el dolor, la lidocaína, incluso en bloqueos locales, y este que se llama ortocreide, que yo no lo tengo en disposición, o no está en nuestro medio, por lo menos yo no conozco que existe en nuestro medio, y yo utilizo habitualmente los triptanes, los AINES, el oxígeno,
y a veces los esteroides, pero los esteroides como preventivo más que como abortivo de la crisis. La crisis es tan intensa, tan desesperante, que no te permite actuar adecuadamente en el proceso para quitar la crisis. A veces se quita sola y no hay algo que como que te lo alivie así en el momento. Es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los preventivos? Utilizamos verapamil, utilizamos topiramato, utilizamos con menos frecuencia mitriptilina, pero utilizamos esteroides. Los esteroides los podemos utilizar por vía oral, por vía tópica o incluso el bloqueo del nervio occipital con esteroides de depósito nos ayuda mucho en el lugar donde está, digamos, el dolor. Los bloqueos en sentido general los podemos utilizar, bloqueos también de las ramas oftálmicas del quinto par, y existe la estimulación periférica, ya sea occipital o la estimulación periférica del trigémino como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Hablamos de neuralgia del trigémino, hablamos de cefaleas de tipo trigémino autonómica y ahora estoy a vuestra disposición para responder las preguntas necesarias. Déjenme ver. Muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias a todos por haberse conectado en esta directa como tal.